Bueno, señores, este es un video sobre un personaje histórico que he detestado toda mi vida. Yo creo que desde antes de comenzar a hablar, desde que yo salí no, desde que estaba yo en la barriga de mi madre, antes de que me parieran, yo ya detestaba a este personaje, ¿no? Y lo detesto. Lo he detestado toda la vida. Y fíjense que tuve razón porque la revolución, o pseudo revolución, que supuestamente todavía existe en Venezuela, lleva el nombre de Revolución Bolivariana. Yo detesté siempre a Simón Bolívar. De niña yo era una pacifista y yo veía que en las clases de historia en primaria, había que memorizar batallas y hechos violentos cometidos por un tal Simón Bolívar, que bueno, yo no veía qué admiración puede tener un hombre que dedicó toda su vida a matar. Además de ser un mediocre. Venezuela, la Venezuela nueva, si es que ustedes quieren una nueva Venezuela y una sexta república o novena, pónganle el número que ustedes quieran. La nueva Venezuela, si es que algún día nace, y yo no lo veré, porque la vida humana tiene fecha de caducidad, la nueva Venezuela creo que debe prescindir, o estoy segura que debe prescindir de la imagen de Simón Bolívar. Obviamente no podemos sacar a Bolívar de la historia de Venezuela, pero yo estoy segura y convencida de que Bolívar debe dejar de estar presente en todas las aulas de clase de los colegios privados y liceos públicos en Venezuela. Creo que es realmente una exageración tener que estar 13 años en un colegio, en un liceo, viendo la foto de Bolívar colgada en la pared. No merece eso. Además, vamos a hablar de eso. Las plazas Bolívar, que hay una en cada pueblo venezolano, en cada ciudad, deben ser cambiadas de nombre, y el nombre que le deben poner es el nombre que se le pone en España, porque somos hijos de España. Plaza Mayor de Caracas, como de hecho se llamaba la Plaza Bolívar antes de la independencia. Plaza Mayor de Caracas, Plaza Mayor de Maracay, Plaza Mayor. Nuestras raíces, y en este caso voy a hablar de las raíces administrativas, políticas, históricas y no étnicas, nuestras raíces son españolas. De eso nadie puede dudar. Nuestras raíces son españolas. Y étnicamente son una mezcla, por supuesto, de los aborígenes que había en Venezuela, los españoles y los negros llevados a Venezuela como esclavos obligados. Nuestras raíces son esas, ¿no? Alguien me dirá, bueno, nuestras raíces no son los indios americanos. Estoy hablando de la Venezuela, de la República de Venezuela, e incluso de la Venezuela colonial, de la Capitanía General de Venezuela. ¿Cómo se vivía en la Capitanía General de Venezuela? O vamos a hablar de la Venezuela independizada, es decir, de la República de Venezuela. ¿Cómo se vivió siempre en la República de Venezuela, en la República Bolivariana de Venezuela después? Bueno, desde que Venezuela se independizó y se convirtió en república, y antes también, se vive de la forma occidental. Se vive, si quieren, de la forma española. Los indios americanos eran una minoría y después quedaron menos aún. No los estoy
dejando de lado, sino que acaso en Venezuela vivimos en palafitos, o en chozas, o andamos en guayucos. No. En la República de Venezuela empezamos a usar ropa al estilo de Europa, y a medida que evolucionaba la ropa, siempre era ropa al estilo de Europa, y sigue siéndolo. Entonces, en el vestir, en el comer, hay elementos, por supuesto, indígenas muy importantes. Pero vivimos como hijos de Europa, construimos como hijos de Europa, viviendas, puentes, lo que sea. Pensamos como hijos de Europa, la filosofía que nos nutre es la filosofía europea, y por eso digo que somos hijos de España y de Europa. Mayormente. Estoy hablando, bueno, pero administrativamente y políticamente somos solamente hijos de Europa. Nuestros sistemas administrativos y políticos, incluyendo los de hoy en día de la República Bolivariana de Venezuela, son absolutamente europeos. El capitalismo es un sistema europeo surgido en Inglaterra sobre el siglo 17 con las primeras revoluciones que fueron en Inglaterra, y luego reforzado con la revolución industrial, que es la verdadera paridora, si me permiten la palabra, del capitalismo. El capitalismo nace, por así decirlo, en Inglaterra y sigue por toda Europa y América. El capitalismo, incluyendo el capitalismo de Estado que caracterizó casi todo el tiempo a la Cuarta República, es un invento europeo. Y el socialismo o comunismo tan cacareado por Chávez, Maduro y su combo es un invento europeo. Entonces, ¿de qué me están hablando si siempre hemos tenido sistemas políticos europeos? Somos hijos de Europa. Y la revolución también es un invento europeo. Las revoluciones inglesas del 17, la Revolución Francesa del 18, todas las revoluciones son producto europeo. Incluyendo la bolivariana, está hecha según siguiendo la pauta de las revoluciones europeas. Por lo tanto, ¿cómo no vamos a ser hijos de España y de Europa si todos nos los hemos copiado de España y Europa? Por otra parte, no nos podemos regañar a nosotros mismos por la copia, es que no nos hicieron así. Entonces, administrativa y políticamente, somos un producto de Europa. Bolívar, bueno, vamos a hablar de Bolívar, porque este video es sobre Bolívar. Ustedes me dirán, bueno, ¿qué hacen los países que no tienen a alguien como Bolívar? ¿Cuál es su símbolo? Pues bueno, en España no es muy buena para eso, porque en España en todas partes está la foto del rey. Desde que, bueno, ahora está la foto de Felipe VI en todas partes, ¿no? Por ejemplo, en las oficinas de la policía, o sea, en las sedes de la Policía Nacional. Tú vas a reportar un robo del móvil o de lo que sea y está la foto de Felipe VI. En las oficinas de la Guardia Civil, en todas partes, ¿no? La foto de Felipe VI, o sea que eso también nos hemos copiado de España, la fotito, ¿no? La fotito del héroe o en este caso, en el caso español, del que lleva, del jefe del Estado. Eso no puede seguir, no me voy a meter con España, pero Venezuela, ese es un mal ejemplo para Venezuela. Ese sí es una herencia europea esa sí es una herencia española que tenemos que acabar con ella y seguir a países como Inglaterra y Francia, que tienen símbolos pero no héroes. Francia no esboza como héroe a Danton, ni a Marat, ni a Robespierre, ni a tantos otros que forjaron la Revolución Francesa, mucho menos a Napoleón o algo así. Sí tiene un símbolo que es Marianne, que por cierto los chalecos amarillos se cargaron a la Marianne que está en el Arco de Triunfo en los Campos Elíseos de París. Hay un símbolo de la Revolución Francesa que es Marianne, que responde a una diosa, no me acuerdo si romana o griega,
Pero digamos que no hay un abuso de ese símbolo. Entonces, deberíamos copiarnos de países como Francia, Inglaterra, Alemania, Holanda, Suecia, etcétera, que no necesitan héroes. Los países que necesitan estar mencionando un héroe todo el tiempo les va muy mal. A América Latina le va muy mal. A China económicamente no le va mal, pero es un país totalitario, comunista, donde está todo el mundo oprimido y donde la foto de Mao Zedong está por todos lados, ¿no? Rusia se está ocupando de acabar con estas cosas, ¿no? En Rusia están derrumbando estatuas de Lenin. Bueno, lo de Stalin yo lo sacaría todo. En el caso de Lenin, no por razones políticas ni ideológicas, sino por razones artísticas y de patrimonio cultural e históricas, yo dejaría, no la tumba de Lenin, pero los bustos más importantes de Lenin desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista de la escultura y los retratos de Lenin desde el punto de vista de la pintura, los metería en un museo, no para exaltar ideológicamente a Lenin, sino porque son obras de arte. Pero los rusos, bueno, no ha sido decisión de los gobiernos rusos, pero los gobiernos rusos, cuando el pueblo ruso destroza una estatua de Lenin o un cuadro o algo así, el gobierno ruso, a pesar de que es autoritario, no lo impide. Y está en el buen camino no impidiéndolo, porque si Rusia quiere progresar más, no debe tener héroes y mucho menos Lenin, y tampoco ir al pasado y colocar allí a la dinastía Romanov en los retratos, ¿no? No necesitamos héroes. Además, eso reduce al país, eso lo envilece. Eso de Simón Bolívar en todas partes. Hay que deshacerse de Simón Bolívar y del Bolívar. Esa moneda debe llamarse, tampoco Sucre, como han dicho muchos, o Páez, ¿no? Por Dios. Esa moneda debe llamarse peso. Los pesos venezolanos, yo la llamaría pesos, como es común en muchísimas monedas latinoamericanas y de otras partes del mundo. Jamás le pondría un nombre propio de un héroe, mucho menos de nadie. Lo llamaría pesos venezolanos, es más, la cambiaría ya, pero como que le va a tocar el próximo, porque además no vale nada. Bueno, el caso es que hay que deshacerse de Simón Bolívar. ¿Cómo se llaman las plazas más importantes de cada ciudad o pueblo en España? Plaza Mayor. Salvo el caso de Vigo, donde la Plaza Mayor pasó a llamarse Plaza de la Constitución por hacerle un homenaje a la Constitución de 1978. Plaza Mayor. Quitemos Avenida Bolívar, no, Avenida Principal de Caracas. Avenida Principal de Caracas. Universidad Simón Bolívar, volvamos al primer nombre que tuvo, que casi nadie lo recuerda ni lo sabe. Universidad de Caracas. Yo soy egresada de la Universidad Simón Bolívar y aunque quise mucho a Simón Bolívar, me siento insultada porque el título diga Simón Bolívar. Yo quisiera que ese título me lo volvieran a dar, una copia nueva que diga Universidad de Caracas. ¿Por qué Universidad Simón Bolívar? Universidad de Caracas. Y bueno, hay que deshacerse de Simón Bolívar, del culto a Bolívar. Vamos a ver, ¿quién fue Bolívar? Bolívar fue un español criollo, porque su nacionalidad era española. Un español criollo, heredero de tierras de cultivo del cacao, un hombre rico, mestizo, en eso Chávez tiene razón, pero español criollo, el más alto rango que podía existir en la sociedad venezolana de esa época. En la Capitanía General de Venezuela, donde nació Simón Bolívar, capital Caracas, que pertenecía al Virreinato de Nueva Granada, capital Bogotá. Bueno, en la Capitanía General de Venezuela, en Caracas, nace Simón Bolívar y nace un niño perteneciente a una familia burguesa. Vamos a hablar de qué es la burguesía. Bueno, cuando, sobre todo debido a la Revolución Industrial, a la primera y a las subsiguientes, surgió la burguesía.
Es decir, los artesanos, carpinteros, etcétera, empezaron a tener máquinas y a poder producir en mucho mayor volumen. Se empezaron a hacer ricos, ellos eran la burguesía, se empezaron a hacer ricos y llegaron a ser más ricos que los nobles, es decir, que los pertenecientes a familias monárquicas. Al tener más dinero que las monarquías o que los monarcas, reclamaron el poder político, como suele suceder. Entonces, ¿en qué consistió las dos revoluciones inglesas? Que ya vayan a mi canal de historia si quieren saber de eso. Las revoluciones inglesas del siglo XVII, que casi nadie quiere recordar que fueron anteriores a las francesas y Francia se copió, las revoluciones inglesas del siglo XVII lo que quisieron fue cambiar el poder de manos de la monarquía a manos de la burguesía. ¿Quiénes son hoy los burgueses? Los dueños del capital, los capitalistas. En Francia sucedió lo mismo. Lo que pasa es que en la Revolución Francesa pretendía en Inglaterra cambiaron con mucho éxito y con poca sangre la monarquía absoluta por la monarquía parlamentaria, que todavía hoy en día subsiste con algunos cambios. Sin embargo, en Francia, en el siglo XVIII, a partir de 1789, fecha paradigmática en la historia mundial, la Revolución Francesa pretendía cambiar también la monarquía absoluta por una monarquía parlamentaria, pero todo eso se desmadró y se convirtió en una carnicería. Pero bueno, ya hablaré en un video aparte de la Revolución Francesa y mi opinión muy personal. Y así ha sucedido con todas las revoluciones. ¿Qué quiso hacer Simón Bolívar? Pues cambiar la monarquía, dejar de pertenecer al imperio español, que era un imperio, no una monarquía, un imperio, y pasar a construir un imperio, porque esa era la idea de Bolívar, un imperio llamado Gran Colombia, que iba a agrupar a lo que hoy en día es Venezuela, Colombia, Panamá, Ecuador y Bolivia. Y él diseñó un senado hereditario. Y él iba a ser el emperador de la Gran Colombia. ¿Qué más quieren? Ni siquiera era una revolución burguesa, era una revolución imperialista, monárquica. Ni siquiera burguesa. Pero bueno, a fin de cuentas, no voy a incidir en la historia de Venezuela. Eso lo hace mejor a Raíz Luca que yo. No voy a incidir en la historia de Venezuela, pero bueno, ya lo dije en un video, sucedieron una serie de cosas y entonces el general Páez, José Antonio Páez, pues exilió a Bolívar a Colombia, en Santa Marta, donde murió, y el general Páez fundó la República de Venezuela. ¿Qué fundó Páez? Fundó una república de la monarquía, del Imperio Español. Pasamos a ser independientes y tener una república, la República de Venezuela. Pero ¿quién tenía el poder? La burguesía, es decir, los dueños del capital. En ese momento el capital era tener tierras, pues los dueños de las tierras, los grandes cacaos, los grandes productores de cacao y después de café, cuando el café se implementó en Venezuela, eso tardó. Primero fue el cacao. Y las grandes plantaciones de azúcar, que todavía hoy en día muchas tienen los mismos dueños, sus descendientes. Entonces, los propietarios de Venezuela dejó de pertenecerle al Imperio Español y pasó a pertenecerle a la burguesía, que en ese momento eran los terratenientes, ¿no? Unas cuantas familias que poseían todas las tierras del cacao, posteriormente el café y el azúcar y la ganadería. Entonces, fue una revolución burguesa. Los dueños de Venezuela eran los burgueses. ¿Se le dio la libertad a los esclavos negros? Por supuesto que no. Siguieron siendo esclavos. La libertad de los negros tuvo que esperar hasta la presidencia de los hermanos Monagas, y fue porque ya no los querían seguir alimentando, pero eso será para otro video. Entonces la revolución independentista no fue una revolución, fue un cambio de poder. El poder dejó de estar en los españoles de la península
y así dejaron de tener que pagar impuestos a la península y pudieron comerciar por su propia cuenta, y el poder pasó de los españoles peninsulares a los españoles criollos, que se hicieron llamar venezolanos. Pero fue un cambio de manos de unos propietarios que estaban muy lejos en la península ibérica, en Europa, a la gente más rica de Venezuela, el estamento más rico, que eran los mantuanos, que era la burguesía criolla, los llamados españoles criollos, que pasaron a llamarse venezolanos. La independencia de Venezuela no fue una revolución como la francesa, ni como las revoluciones, ni como la mexicana. Bueno, México primero tuvo su independencia, después una revolución que sí fue revolución, pero la independencia venezolana no fue una revolución, fue un cambio de manos del poder. En todo caso fue una revolución burguesa, un cambio de régimen, pero fue burgués. No fue una revolución proletaria, olvídense. Eso ni siquiera pasó por la mente de ninguno de los llamados próceres, ¿no? Ahora, Bolívar no solamente quería ser emperador de la Gran Colombia, sino que cuando la Gran Colombia no fue posible, entonces quería ser el reino de Venezuela y ser rey. Eso tampoco fue posible, y Venezuela afortunadamente no tuvo que ser ni imperio ni reino y se convirtió en república gracias a José Antonio Páez. Ahora, Bolívar quería ser rey o emperador, con un senado hereditario. De demócrata no tenía nada. Y por otra parte, Bolívar cometió, cuando ya Venezuela estaba independizada, ahí había muchos españoles que habían llegado desde España, pero no a comprar tierras, no a adquirir tierras. Eran españoles sumamente pobres, que eran obreros y campesinos al servicio de los españoles criollos. Simón Bolívar fusiló y cortó cabezas a todos los españoles pobres que vivían en Venezuela como obreros, como campesinos. Fue un genocida, fue un asesino. A esa gente no había ningún motivo para matarla. Esa gente además era favorable a la independencia de Venezuela, porque a un obrero o a un campesino español que emigra a Venezuela no le conviene tener que pagar impuestos a España. Él ya está en Venezuela y le conviene que los impuestos se paguen en Venezuela y no darle aquella cantidad enorme de dinero que había que darle a España. Entonces, mató a todos los españoles que había en Venezuela, como si él no lo fuera. Él también lo era. Y además, durante la Guerra de Independencia fue un hombre muy cruel y despiadado. Bolívar fue un gran asesino. Mató mucha más gente que el Che Guevara, muchísima más gente que el Che Guevara. Yo no entiendo este cambio de estas apreciaciones que hace la gente, ¿no? Que llaman asesino al Che Guevara y a Bolívar lo llaman héroe, ¿no? Los asesinos son todos asesinos, llámense, sean de izquierda o de derecha, sean Bolívar o Hitler o Pinochet o Fidel Castro o el Che Guevara. Entonces Bolívar fue un hombre cruel, un asesino despiadado, y además, cuando se consolidó la independencia después con la batalla de Carabobo, Bolívar viaja a Caracas y encuentra que en su casa de Caracas no están los esclavos, y su hermana, creo que era María Antonieta, le pregunta, mira, ¿dónde están tus esclavos? ¿Dónde están los esclavos, María Antonieta? Creo que era María Antonieta el nombre. Y ella dice, corríjanme si no, y ella dice, bueno, ahora tenemos la independencia y yo estoy muy contenta, has logrado la independencia. Y yo, por supuesto, apenas supe la noticia, le dio libertad a los esclavos. Y Simón Bolívar le armó un peo, hablando en criollo, hablando en venezolano, a María Antonieta, a su hermana. Le dijo, pero qué coño, tú estás loca, esos esclavos me pertenecen, son mi propiedad privada, coño. Y mandó a buscarlos a todos y los encontraron a todos y los devolvieron a las cadenas, menos a uno que nunca encontraron y que pasó a la historia como el esclavo liberto, o simplemente el liberto.
el liberto es muy famoso porque no lo encontraron en ninguna parte, ¿no? Y todo el mundo, la gente se inventó historias sobre el liberto. Se dijo que el liberto se había hecho una casita con sus propias manos en algún lugar del campo venezolano y se había buscado una mujer y que vivía de lo más feliz plantando su propia comida y siendo libre, ¿no? Otros dicen que, bueno, que estaba en algún pueblo, que estaba en la selva. Es muy difícil imaginar a un solo negro libre en toda Venezuela que nadie hubiese detectado. Por el color lo detectaban. Yo creo que, es mi opinión personal, yo creo que al liberto le pasó algo malo. Yo sí creo que logró escapar y esconderse, pero luego seguramente tenía que comer, ¿no? Tenía que vivir en alguna parte, ¿no? En un país donde todos los negros eran esclavos y él era el único que se había escapado. Yo creo que el destino de Liberto fue bastante malo. No sé si lo habrán matado, si se lo habrá comido algún animal salvaje, si habrá tratado de irse nadando a otro lado y se habrá ahogado, ¿no? Pero bueno, el Liberto es una leyenda venezolana, pero basada en la realidad. A ese esclavo de la hermana de Bolívar nunca lo lograron conseguir, ¿no? Por lo tanto, yo creo que Venezuela no debería tener como símbolo a Simón Bolívar y todas esas plazas llamarse Plaza Mayor, o búsquenle otro nombre, Plaza Central, lo que ustedes quieran, pero no Plaza Bolívar. Avenida Principal de Caracas, nada de Avenida Bolívar, y bueno, en la moneda nada de la cara de Bolívar. Yo sé que aquí en España está la cara del rey en la moneda, a mí eso no me gusta, pero bueno, me lo tengo que calar. Una moneda con, no sé, una moneda con, en las monedas, dependiendo de la denominación de la nueva moneda que en algún momento tendrá Venezuela, podemos colocar el Santo Ángel, como hacen muchos países europeos, colocan sus bellezas naturales. El Santo Ángel podría estar en las monedas, digamos, de un bolívar, de un peso venezolano, perdón, cuando cambiemos de moneda. En las monedas de 2 pesos venezolanos puede estar, por ejemplo, el puente sobre el lago de Maracaibo y cosas así, ¿no? Pero no figuras de la historia y tampoco de la literatura. No me parece conveniente. Y bueno, yo siempre he dicho que yo no soy bolivariana, yo soy mirandina, de Francisco de Miranda, ¿no? ¿Qué otras cosas terribles hizo Bolívar? Bueno, Bolívar quería tomar distancia de España y entonces eliminó los ayuntamientos y los transformó en alcaldías. Eso no fue lo grave, porque siguieron teniendo la misma función. Lo grave fue convertir las provincias en estados y destruir toda la organización administrativa que tenía la Capitanía General de Venezuela. Destruyó toda la organización administrativa de la Capitanía General de Venezuela. Destruyó todas las instituciones, las cerró y no creó unas nuevas. Cuando murió dejó una Venezuela sin instituciones. Hasta Chávez creó unas nuevas, porque Chávez eliminó ¿cómo se llamaba? O sea, ahora existe el Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, Chávez eliminó la Corte Suprema de Justicia, pero creó algo que la sustituyó, el Tribunal Supremo de Justicia, el TCJ, que por cierto se llama igual que en España. Chávez eliminó el Congreso bicameral, pero creó algo que lo sustituyó, la Asamblea Nacional, y así con todo. Chávez eliminó el Distrito Federal, pero creó el Distrito Capital. Todos esos cambios los acepto y son buenos, pero Bolívar destruyó las instituciones y no creó nada más. Dejó al país sin instituciones y con esa cosa horrible llamada estados que solo tienen México y Estados Unidos. Debemos volver a las provincias. Yo sueño con esa nueva constitución, con provincias, ayuntamientos y todas las cosas que responden a nuestro verdadero origen, ¿no? La figura del cabildo sí creo que hay que rescatarla, que es una figura venezolana. Esa sí es una figura venezolana. Yo estoy en la misma onda de todos estos historiadores e intelectuales venezolanos que apelan a rescatar la figura del cabildo. Eso me parece muy interesante y de eso sí habla mucho Rafael Arraiz Luca en sus libros y
y en sus programas radiales, ¿no? La figura del cabildo, estoy de acuerdo con todos los que la quieren volver a implementar, ¿no? Bueno, y este es mi video sobre Simón Bolívar, que ¿qué vamos a colgar en la fotico en los colegios y en los liceos? Bueno, no sé, una foto de... Busquémonos un símbolo así, una diosa griega, o si quieren, busquémonos, no sé. Podemos poner un dibujo de Guaycaipuro. Y no lo digo echando broma, lo digo en serio, ¿no? Ya que es el cacique más conocido y la figura histórica más vieja que se conoce en Venezuela. Realmente la figura histórica más vieja que conocemos en Venezuela es un cacique, y es el cacique Guaycaipuro. Pero el cacique Guaycaipuro no traería problemas como símbolo nacional, como foto en los colegios, en los liceos, porque realmente los indios americanos fueron los primeros habitantes de lo que hoy en día es Venezuela. Eso no traería problemas, la figura de Bolívar trae muchos problemas porque no todos los venezolanos somos bolivarianos. Hay un porcentaje minoritario pero importante que somos antibolivarianos. Cuando digo antibolivariana no me refiero a la revolución, sino a la figura de Bolívar. Con espanto vi yo cuando esa revolución la bautizaron como bolivariana. Y los que conocieron a Chávez saben que, y lo dicen, que en un momento dado, bastante temprano de la revolución bolivariana, Chávez se dio cuenta, gracias a los historiadores que lo rodeaban, que la independencia venezolana había sido simplemente una revolución burguesa. Por eso Chávez quiso cambiar la constitución y llamarla Constitución Social República, llamar a Venezuela República Socialista de Venezuela. Yo prefiero eso a que se llame República Bolivariana. Chávez lo supo, pero no lo podía decir que Bolívar no era la figura que nos convenía y que no era el personaje que él tanto admiró durante su vida militar. No lo podía decir, evidentemente, políticamente no lo podía decir, pero se dio cuenta. Y bueno, esto es todo por ahora con la figura de Simón Bolívar. Ahora grabaré otro video. Muchas gracias por escucharme. Buenos días, buena media mañana, buen mediodía, buenas tardes, good evening, buenas noches, buenas madrugadas, etcétera. Las 23:13 del jueves 22 de julio en Madrid, del 2021 en la ciudad de Madrid, es decir, las 11:13 p.m. Muy buenas noches aquí en Madrid y saludos a todos.